Por andar de metiches en asuntos que no son de su incumbencia, el G7 salió con las tablas en la cabeza. Nunca esperaron que la respuesta del gobierno de Venezuela fuera tan contundente. Los dejaron sin palabras. Y es que pensaron que podían opinar e interferir en los asuntos de Venezuela, sin ninguna consecuencia. Pero el resultado no fue lo esperado. El G7 jugó a París se quema y se quemó, por andar opinando donde no deben. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Por andar de metiches en asuntos que no son de su incumbencia, el G7 salió con las tablas en la cabeza. Nunca esperaron la respuesta contundente de Venezuela y los dejaron sin palabras. Esta maniobra de las élites occidentales era predecible, y el pronunciamiento del G7 confirma una vez más las injerencias y los ataques que sufren el pueblo venezolano y el gobierno de Nicolás Maduro. En tal sentido, el canciller de Venezuela, Iván Gil, rechazó las declaraciones emitidas por los líderes del G7 en el que pidieron a las autoridades venezolanas permitir la observación internacional en las presidenciales del 28 de julio y exhortaron al gobierno del presidente Nicolás Maduro a cumplir con el Acuerdo de Barbados. En este sentido, el canciller venezolano expresó en sus redes sociales lo siguiente: el decadente imperialismo jamás había tenido tan pobre y ridículo liderazgo como el que hoy exhibe el G7. Rechazados por sus propios pueblos, pretenden recurrir a prácticas coloniales y meterse en asuntos que no le concierne. También Iván Gil aseguró que la revolución les dirá este 28 de julio, nuevamente, que somos libres y soberanos y que sus lacayos no volverán. Esto en alusión a la oposición agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática. La contundente respuesta del gobierno de Nicolás Maduro se produce horas después de que el G7 publicara su declaración en la que exigieron el fin del acoso a los miembros de la oposición y la liberación inmediata de todos los presos políticos. El mismo disco rayado que repiten tanto miembros de la oposición como sus amos imperiales. Dichas declaraciones, como todos sabemos, responden a las exigencias emanadas desde Washington, las cuales, recordemos las palabras de un expresidente estadounidense, el cual manifestó que ellos lo que desean es apoderarse del petróleo de la nación caribeña. Continuando con la declaración, el grupo manifestó su preocupación por la falta de avances en la implementación del Acuerdo de Barbados, un pacto firmado por el gobierno y la oposición de Venezuela en octubre pasado, pero que el mismo fue violado por la oposición venezolana. Pero, ante los ataques ya predecibles de Washington y sus aliados, en este caso el G7, el gobierno elegido democráticamente por el pueblo venezolano de Nicolás Maduro ha dado una respuesta contundente ante este nuevo ataque injerencista. Pero así como el gobierno de Nicolás Maduro salió a defender la patria venezolana, sectores de la oposición en Venezuela manifestaron su aprobación a las declaraciones injerencistas del G7, demostrando una vez más que ellos están aliados con Washington. Un ejemplo lo tenemos con María Corina Machado. La opositora venezolana expresó su gratitud hacia el G7 por su firme apoyo a la democracia y la realización de elecciones libres y justas en Venezuela, previstas para el 28 de julio. María Corina expresó también lo siguiente: desde Venezuela, agradecemos a los líderes del G7, Alemania, Canadá, Gigante del Norte, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, junto a la Unión Europea, por su apoyo inequívoco a la democracia y a las elecciones libres y justas en nuestro país. Bla, bla, bla. Más de lo mismo. Machado hizo énfasis en la importancia del respaldo internacional para el respeto a los derechos humanos y el fin de la persecución política en el país. Esto bajo los supuestos argumentos que maneja la oposición venezolana en contra del gobierno de Venezuela. Asimismo, tenemos que recordar que no es la primera vez que esta líder opositora celebra o aplaude este tipo de injerencias en contra de Venezuela.
Tal es el caso en años recientes cuando le solicitaba a la administración estadounidense que invadiera al país caribeño. Continuando con la información, Machado manifestó en días recientes que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela estaba a tiempo para rectificar su decisión y enviar nuevamente la invitación al bloque europeo para dar garantías en las elecciones, como si ella tuviera algún tipo de incidencia. Por este tipo de actitudes y declaraciones de la oposición venezolana, nos damos cuenta que el pueblo de Venezuela corre un gran peligro en las próximas elecciones del mes de julio. Y es que queda más que claro cómo la llegada al gobierno de estos grupos significaría la entrega del país y sus riquezas a la potencia del norte, mientras su pueblo sufría las consecuencias. Volviendo a la injerencia del G7 contra Venezuela, debemos recordar que no es la primera vez que este grupo arremete contra el gobierno venezolano. En el año 2018 pasó algo muy similar, debido a que durante este proceso electoral, el G7 también trató de interferir, es decir, su conducta injerencista y colonialista es recurrente. En su momento, los ministros de Exteriores del G7 manifestaron lo siguiente: condenamos el no respeto de los principios democráticos fundamentales en Venezuela y el carácter ilegítimo del proceso electoral presidencial de 2018 y sus resultados. Indicaron en un comunicado que clausuró su reunión en Dinard, en el oeste de Francia. Esto trajo consigo que tanto la oposición como parte de la comunidad internacional no reconociera los resultados electorales presidenciales del 2018. Mientras ya se preparaba que el jefe del Parlamento para entonces, Juan Guaidó, se proclamara en un supuesto gobierno interino que apoyaría a más de 50 países. Este supuesto gobierno interino solo trajo desgracias al país. Lo único que hizo fue enriquecer a un grupo de la oposición, los cuales solo velaron por su bienestar sin importarle el sufrimiento y el dolor que pasó el pueblo venezolano, debido al bloqueo impuesto desde Washington. Asimismo, en el año 2019, el mal llamado presidente interino, en complicidad con las élites occidentales, les solicitó mediante una carta a los líderes del G7 que se enfocaran en la crisis que vivía el país caribeño durante la cumbre que se llevaba a cabo en Biarritz, Francia. En dicha carta, Guaidó expresó lo siguiente: Maduro permanece de forma ilegal en el poder y que aliados como Rusia, China y Cuba continúan preservando relaciones militares, comerciales y políticas que agravan aún más la crisis generalizada. Tamaño descaro, que los acompaña hasta nuestros días. Como vemos, no es la primera vez que el G7 intenta meter sus manos en las decisiones de los venezolanos. Es un guión que se repite desde hace años, pero siempre han tenido la complicidad de actores de la oposición venezolana, los cuales, sin ningún escrúpulo, son parte de injustas sanciones en contra del pueblo venezolano. A pesar de toda esta conjura, vemos cómo una vez más la jugada no les sale y se vuelven a quemar con Venezuela. Y es que subestiman a nuestros pueblos. Error que pagan caro. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.